Hoy les traigo el tutorial de esta hermosa riñonera o canguro. Bienvenidos nuevamente a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Y los moldes estarán disponibles para descargar en formato PDF aquí abajo en la descripción de este video. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar un material sintético o PU. Y para el interior voy a utilizar friselina. Pero pueden utilizar el material y la tela que más les guste. Necesitaremos un cierre de 35 centímetros y otro de 20. Una hebilla tipo enchufe y un regulador, estos de pase 40 milímetros. Necesitaremos cinta, una de 90 centímetros y una más pequeña de 20. También vamos a necesitar cinta bies. Yo estoy utilizando esta de 20 milímetros. Y aquí vamos con la confección. Y lo primero que haremos será armar el bolsillo delantero. Le damos vuelta a la pieza y en la parte del revés vamos a marcar un rectángulo de 16 por 1.2 centímetros y con una separación de 3 centímetros de lo que será el borde superior. A lo largo del rectángulo vamos a trazar una línea terminando en triángulos en los extremos. Y cortamos por esa línea para formar la abertura del bolsillo. Luego le ponemos pegamento por todo el borde. Pegamos todo el contorno de esta manera para formar la abertura para el bolsillo. Lo siguiente será armar la funda. Enfrentamos el revés del cierre con el derecho de la tela y cosemos. Colocamos el otro lado del cierre sobre el otro extremo de la funda y cosemos. Y ahora cortamos la funda. La abrimos de esta manera y sobre el cierre vamos a colocar la abertura que hicimos en la pieza delantera. Acomodamos y cosemos por todo el borde. Luego cerramos la funda. Lo siguiente que haremos será unir el cierre principal. Aquí vamos a enfrentar derecho de cierre con el derecho de la pieza delantera. Y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Le damos vuelta, le pasamos un pespunte y cosemos por todo el contorno para unir el forro a la parte externa. Lo siguiente que haremos será unirle la tapa y la base, pero antes vamos a unir estas a las piezas de forro con un pespunte por todo el contorno. A continuación las vamos a unir a la pieza delantera, pero antes vamos a marcar el centro de todas las piezas. Comenzaremos por la parte superior. Hacemos coincidir las marquitas enfrentando derecho con derecho y sujetamos. Luego cosemos. Ahora le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura.
usaremos el mismo procedimiento para coser la parte inferior, o sea, la base. En el siguiente paso vamos a armar la pieza trasera, pero antes le vamos a colocar el bolsillo interno. Doblamos la pieza de esta manera y le pasamos un pespunte por el doblez. Ahora unimos la pieza de forro a la parte trasera enfrentando revés con revés y sobre este vamos a colocar el bolsillo de esta manera y cosemos por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar las piezas laterales donde vamos a unir el cinto. En uno de los extremos de la cinta más larga vamos a coser el regulador. Por el otro extremo vamos a introducir una de las piezas de la hebilla. Y de vuelta la pasamos por el regulador. En uno de los extremos de la cinta más pequeña vamos a coser la otra pieza de la hebilla. Y lo siguiente será colocarlas sobre el derecho de las piezas laterales de esta manera, dejando un sobrante a la cinta aproximadamente de 2.5 centímetros. Sujetamos y en la otra pieza tipo espejo vamos a colocar la cinta más larga. Esto lo haremos con el revés de la cinta apoyado sobre el derecho del material. Y cosemos. Seguido de esto, le vamos a unir la otra parte de las piezas laterales, enfrentando derecho con derecho y cosemos de esta manera. Ahora le vamos a cortar estas esquinas para luego darle vuelta. Acomodamos bien todo el borde y luego le pasamos un pespunte. Lo que sigue será unirlas a cada lado de la pieza trasera, enfrentando el revés del cinto con el derecho de la pieza. Sujetamos y cosemos. En el siguiente paso vamos a unir la pieza delantera y la trasera. Primero vamos a marcar los centros. Luego vamos a hacer coincidir las marquitas enfrentando derecho con derecho. Sujetamos y cosemos. A continuación le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. Le damos vuelta y así de fácil y con pocos pasos tenemos lista nuestra riñonera. De esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Y una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta, compartir y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.